que dicen que el gobierno Duque está preparando un golpe a las pensiones. Mentiras. En la reunión anual de fondos de pensiones quedó claro que el país necesita una reforma y que el gobierno la tramitaría posiblemente el próximo año. Mentiras. Usted quiere tener una pensión generosa, pues le va a tocar o ahorrar más, o ahorrar por más tiempo, o dejarle menos a sus herederos, o pagar muchos impuestos, pero no hay de otra. Mentiras. Pese a que los ministros de Hacienda y Trabajo han asegurado que este año no se tramitará una reforma pensional, Mentiras. el Plan Nacional de Desarrollo trae al menos 10 artículos que modifican el régimen pensional. Mentiras. En el artículo 117 se plantea que si en un plazo de 10 días la persona no avisa su fondo, su saldo no se devuelve de inmediato, sino que queda convertido en beneficios económicos periódicos VIPs cada 2 meses. Mentiras. Un plazo tan estrecho lo que busca es que el grueso de la gente, cuando se dé cuenta, ya su plata se fue a BEPS, no se la van a devolver completa, no va a ser heredable. Mentiras. El artículo 58 elimina el pago simultáneo de la pensión de vejez y la invalidez, pero no queda claro qué sucedería con los recursos de la pensión que no escoja el cliente, pues ambas pensiones provienen de fuentes distintas. Mentiras. Finalmente, el artículo 113 trae a colación el piso mínimo de protección social, lo que amerita una discusión más amplia, ya que con este se entraría a legitimar ingresos inferiores al salario mínimo. Mentiras. Subir la edad de la pensión para las mujeres e igualarla a la de los hombres. Mentiras. Eso propone un grupo de expertos a los que el gobierno le pidió estudiar este tema tan importante para el país. Mentiras. Pero además incrementar la edad de pensión, incrementar la edad de pensión. Mentiras. Nosotros tenemos claro que una de las instituciones que más queremos en nuestro país es Colpensiones. Además proponen también marchitar al sistema público que hoy está expresado por Colpensiones. Mentiras. Ellos proponen es un proceso además de ir incrementando la edad de pensión. Mentiras. Bajo el sistema actual, incrementar la edad de pensión lo que significa es disminuir el goce de la pensión. Mentiras. Hoy los colombianos gozan de la pensión aproximadamente 14.7 años. Y lo que implica esta propuesta es disminuirlo a 9,7 años. Mentiras. Si usted disminuye esto en 5 años, pues está ganando 5 años que no tiene que pagar pensiones. Está alimentando el sistema, pero no paga pensiones. Y yo creo que esa es una propuesta injusta en las condiciones de desigualdad que vive el país actualmente. Mentiras. Que dicen también que el gobierno Duque está preparando una reforma laboral para masacrar a los trabajadores. Mentira. La propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, plantea pagarle a los jóvenes recién graduados de la universidad y durante el primer año el 75% del salario mínimo, es decir, cerca de 621.000 pesos, con el fin de facilitar la contratación. Mentira. El empresario gana porque tiene mejor mano de obra capacitada y los jóvenes que enfrentan una tasa de desempleo que es el doble de la tasa nacional van a tener una oportunidad de mostrar la valía que tienen. Mentira. La iniciativa generó polémica entre los jóvenes. Si para algunas personas es difícil mantenerse con un mínimo, así uno sea joven y no tenga tantas responsabilidades, igual tiene familias y cosas que mantener y la inversión que se hizo en la educación se supone que se debe recuperar. Mentira. Pero eso es literal condenar a un joven a vivir en la pobreza. Mentira. En nombre de un país que tiene que modernizarse, se necesita que se permita el trabajo por días y por horas. Mentira. Vamos a proponerle a Colombia que se facilite el trabajo por días y por horas y para que este país pueda vivir más feliz, como lo dice Alfredo Ramos, que se reduzca la jornada de trabajo de 48 horas, que se reduzca. Mentira. 2 de la tarde, 6 minutos, tenemos un tema que incide sobre los trabajadores colombianos y se trata de la propuesta del gobierno de pagar a quienes ganan menos de un salario mínimo por horas de trabajo y no por jornadas completas. Mentira. Trabajar por horitas y si no le salen las horitas entonces se queda sin nada. El resto del tiempo la gente ¿qué va a hacer para completar lo que la gente necesita para sobrevivir? Mentira. Según el gobierno nacional, con esta modalidad, el empleador tendría la libertad de llamar a sus colaboradores cuando los requiera, pagarles según las horas laboradas y realizar un mínimo aporte a prestaciones. Mentira. A mí no me parece porque pues convendría más para los empresarios, más no para el empleado. ¿Por qué? Porque primero que todo, las prestaciones sociales ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan las pensiones? No nos vamos a pensionar. Mentira.
mayor rentabilidad del capital. Pero también se puede hacer como se propone ahora, pagándole por horas miserables por debajo del salario mínimo a los jóvenes y a los nuevos trabajadores, y logrando que mediante ese tipo de contratación, la seguridad social bastante precaria de hoy ya no sea pagada por el conjunto de trabajadores y empresarios, sino que lo pague el conjunto de la sociedad a través de los beneficios económicos periódicos, de modo que lo que vamos a tener inexorablemente es que si se aprueba esa reforma, mañana la mayoría de los empleadores van a conducir la contratación a aquella por horas, por debajo del mínimo. Es más, pueden perfectamente distribuir el mismo salario mínimo dedicado hoy a un trabajador a medias jornadas de 2 trabajadores, y por ese solo hecho, sin mermar nominalmente el salario, deja de pagar la misma seguridad social y obtiene una ganancia adicional. Luego esa propuesta lo que va a conducir es a lo mismo que condujo, por ejemplo, las órdenes de prestación de servicios que se prometían para sectores muy localizados del mundo de la producción y hoy son los que se han generalizado. En la brevedad del tiempo, pongamos los puntos sobre las sillas también sobre el tema de la reforma pensional, de la cual dice Álvaro Uribe no estar hoy promoviendo el aumento de la edad, y es verdad. Es que una reforma pensional paramétrica no solamente se puede referir al tema de la edad, también se puede referir al número de semanas cotizadas, por ejemplo, y en este caso, como se ha venido proponiendo, al aumento de los aportes que tenga que dar el mundo del trabajo al mundo del sector financiero, quien hoy mayoritariamente deriva beneficios del régimen pensional privado. Les hago notar, 2 fondos privados de pensiones hoy administran el 80% del sistema. Luis Carlos Sarmiento Angulo incluido, desde luego. Un ganador neto, que por lo demás tiene que auspiciar estas y otras reformas, pero se me olvidó una, no me perdono si no la menciono. La propuesta novísima, vamos a ver que no es tan nueva, según la cual para darle empleo a los jóvenes ahora hay que precarizarlos mucho más y aceptar que un joven, por ser joven profesional, pero joven, se le puede pagar el 75% del salario mínimo, fórmula que ya ensayó en su oportunidad el mismo doctor Álvaro Uribe, o que fue la 789 en relación con el contrato de aprendizaje. Le prometieron a los aprendices que si aceptaban dejar de recibir un contrato laboral con la asignación correspondiente y permitían ganar el 75% del mínimo, dice que iba a ser un mundo mejor para la juventud. Y eso no es lo que ha ocurrido. Los indicadores dicen exactamente lo contrario. Sobre esto, cuando discutamos reforma laboral, voy a traer detalladamente la estadística para comprobar que es rotundamente falso. Y los hechos hablan por sí mismos. La promesa malhadada que se hizo hace décadas y que hoy, lamentablemente, tiene ya no solamente a los jóvenes, sino también a los otros grupos poblacionales como lo tienen, porque hay que decirle al país y a los jóvenes, cuando sean remunerados de esa manera miserable, muy probablemente van a engancharse jóvenes, pero en demérito de otros núcleos, es decir, van a desvincularse otros segmentos de la población que no reúnen las mismas condiciones de aquellos precarizados, y entonces el desempleo va a variar en su composición, pero va a seguir siendo el mismo, porque el mundo del trabajo es lo que se ha venido afectando con la desindustrialización y la deslaboralización.